Hoy vamos a hablar sobre el capítulo tercero del Catecismo de la Iglesia Católica, Creo en el Espíritu Santo. A lo largo de nuestras catequesis hemos podido contemplar sobre todo al Hijo. Hemos podido conocer y adentrarnos en el misterio del Hijo, en los dogmas, en lo que creemos, en lo que sabemos y confirmamos en nuestra fe, en el credo, sobre el Hijo, sobre Jesucristo. Vamos ahora a entrar en la tercera persona de la Trinidad. Y como diría San Gregorio Nacianceno, conocido como el teólogo, la primera gran etapa de la Iglesia fue la etapa del Antiguo Testamento en el que se nos dio a conocer de una manera clara, concreta y de manera amplia al Padre. Conocimos al único Dios en la persona del Padre. Con el Nuevo Testamento y con la venida del Hijo, en el Verbo que se hizo hombre, que se encarnó, pudimos conocer al Hijo, al Dios Hijo, al único Dios en la persona del Hijo. Y con la ida que estamos ya aproximándonos y que estamos viendo ahora en este tiempo de Pascua y nos estamos ya encaminando hacia la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando el Hijo se va ya de este mundo, ya resucitado y asciende a los cielos. Ahora vamos a encontrarnos con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que ya se puede ver pequeños tintes en el Antiguo Testamento, que ya se puede empezar a oír hablar y pronunciar su nombre en el Nuevo Testamento, pero que sigue siendo un gran desconocido. Y diría San Gregorio Nacianceno que en la etapa que estamos viviendo de la Iglesia, el protagonista, el Dios único en la persona del Espíritu Santo es ahora su protagonismo. Vamos a empezar a conocerle. Estamos escribiendo y conociendo al Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia poco pudieron escribir de Él, poco pudieron expresar de Él. Estamos hablando que en los primeros 300, 400, 500 años de la Iglesia Católica poco se podía conocer de Él, era el gran desconocido. Será San Agustín de Hipona quien intenta en su tratado de poder profundizar en el misterio de la Trinidad, en el misterio específicamente del Espíritu Santo. Pero no se va a lograr atrever, como tampoco se van a lograr atrever grandes teólogos y santos de la época. Se pararán en su teología, sobre todo cuando se trate de hablar, de entender al Espíritu Santo. 2000 años después, desde ese acontecimiento histórico importante en la Iglesia puede ya empezar a hablar de esta persona de la Santísima Trinidad y hoy podemos entender y poder expresar más. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo refleja, nos lo dice de una manera clara. Y empieza diciendo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por influjo del Espíritu Santo, como nos recuerda San Pablo en su primera carta a los Corintios. Dios ha venido a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, como nos recuerda también en su carta a los Gálatas San Pablo. Es decir, el conocimiento de la fe no viene sino por el Espíritu Santo. Así como nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, nadie puede conocer y amar al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Esa es la comunión de la Trinidad, esa es la procesión de la Santísima Trinidad, en la que las tres personas conviven, están juntas, son un solo Dios, pero tres personas. El Padre estaba en el cielo, el Hijo estaba en la tierra y el Espíritu Santo esperaría a venir en totalidad. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a entender la fe. La fe no es en la Iglesia Católica, en nuestra fe, en el cristianismo. La fe no es algo ciego, no es algo que no entiendo, no es algo que simplemente pues hay que creer y punto final porque nos lo dicen los dogmas, nos lo dice el magisterio. La fe es cuando ya está iluminada por el Espíritu Santo. La fe es cuando el cristiano entiende o puede comprender algo de ese misterio. No podrá abarcar todo el misterio y eso es lo que significa misterio, ya lo hemos estado diciendo varias veces a lo largo de nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Misterio no significa no entender lo que creemos, sino es no voy a entender jamás, no voy a comprender, no voy a abarcar, esa es la palabra, no voy a abarcar toda nuestra fe, todo lo que Dios es, porque es Dios, es eterno, no tiene límite. Necesitamos una eternidad para poder comprender todo el misterio de Dios. Pero podemos entender y comprender y saber pequeñas cosas o lo suficiente para amar a Dios. Y es entonces cuando el Espíritu Santo es el encargado y por eso le va a decir a Pedro cuando le reconoce como hijo de Dios, como le reconoce como el Mesías. Eso te lo ha revelado el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va revelando la fe.
y la fe va a iniciar y el Espíritu Santo nos lo va a ser entregado desde el inicio del cristianismo. Sin el Espíritu Santo no somos cristianos. Si el Espíritu Santo no existiera, no hubiéramos entendido jamás a Jesucristo. Solo podemos entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el gran Mesías, que Jesucristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador, y es la segunda persona de la Santísima Trinidad a través del Espíritu Santo. Es Él quien nos lo revela. Él es el encargado. Él es el Paráclito. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, el que nos consuela. Son los nombres que el Nuevo Testamento le da al Espíritu Santo. Aparte de Espíritu Santo, también es conocido constantemente como el Paráclito. Y con el Paráclito podemos traducirlo al español como el Consolador, como el que nos consuela, como el que nos hace entender, como nuestro abogado, como quien intercede y además nos da a conocer a Dios. Él nos va a llevar a Jesucristo, nos va a abrir los ojos para descubrir que es Él. Cuando la humanidad no logra entender, cuando la humanidad no entiende y no comprende que Jesucristo es el único y verdadero Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en las divisiones del mismo cristianismo, en las demás religiones es cuando no hay una comprensión total del Espíritu Santo, no se ha aceptado, no se ha adentrado, no se ha escuchado al Espíritu Santo. Por eso es muy importante, aunque pareciera que es algo que no importa, pareciera que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y punto, ya no importa, no tiene sentido de comprenderle, de entenderle, ya con el Hijo basta, ya con Cristo solamente basta, Él ayuda a los pobres, estuvo cercano, pero ya con eso no necesito más. Eso sería una mentira. Y es una mentira enorme, porque entonces cuando caemos en herejía, en los errores que mucho teólogo, mucho sacerdote, mucho laico cae, que es en ver solamente a Jesucristo una persona súper buena, una persona que se entregó, que se dio y que habló muy bonito, como hoy habla muy bonito el Dalai Lama o habla muy bonito X famoso actor o pensador o escritor que hay en el mundo, que puede hablar verdades pequeñas en lo que dice, pero solamente es eso, coincidencias, pequeñas brotes de ese espíritu que calla y que no quiere entender. Pero cuando nos acercamos al Espíritu Santo y entendemos, se nos abren los ojos como a San Pedro y cuando volteamos a ver a Jesucristo no vemos simplemente un hombre bueno, no vemos simplemente un revolucionario, no vemos simplemente un profeta, no vemos simplemente un Mesías, vemos al verdadero Dios que ha venido al mundo a amarnos, a enseñarnos la verdad. Y esa es la misión del Espíritu Santo. Y así inicia el cristianismo. Con el bautismo, la misión del bautismo, aparte de quitarnos y purificarnos del pecado original, con el bautismo el cristiano recibe al Espíritu Santo. Y con la confirmación, con el cierre del sacramento actualmente, y con la confirmación, que actualmente en muchos países es el cierre de la iniciación cristiana, tradicionalmente es la segunda que nos va a abrir los ojos para poder acercarnos a la Eucaristía y ver ahí verdaderamente a Dios. Es cuando recibimos totalmente en plenitud del Espíritu Santo, cuando nos recibimos todos los dones y todos los frutos y todas las virtudes del Espíritu Santo. Es ahí cuando lo tenemos en totalidad, pero ya lo tenemos una vez que somos bautizados. Es importante tener pues el Espíritu Santo en nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no es recibido en el bautismo, poco podremos entender. Todo ser humano no bautizado le es complicado entender el cristianismo. Le es muy difícil descubrir a Jesucristo. Solo con el Espíritu Santo podemos descubrir, entender y acercarnos y conocer al verdadero y único amor en Dios y en la persona de Cristo que nos va a llevar inmediatamente al Padre. Y juntaremos así la procesión de la Santísima Trinidad. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo, pues bien su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu, de verdad, que nos desvela a Cristo, no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica que por qué el mundo no puede recibirle, por qué no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Y vamos a encontrar en varios lugares la explicación y el entendimiento del Espíritu Santo.
2000 años después podemos ya empezar a hablar de Él y empezamos a tener revelación de aquella tercera persona de la divinidad, que es ahora la que nos está empezando a guiar. Es quien guía a la iglesia, es quien mueve a la iglesia, es quien nos da a conocer a Cristo. Por eso solo el cristiano puede entender a Cristo, porque ha iniciado primero su iniciación con el Espíritu Santo. Es Él el más importante en la actualidad, es quien nos va a impulsar a entender de verdad a Cristo. Sin el Espíritu Santo, sin entregarnos al Espíritu Santo, no vamos a poder entender jamás a Cristo, caeremos en los errores que caen muchos aún cristianos que se han alejado del Espíritu. Lo encontramos también en la Sagrada Escritura, que Él mismo, el Espíritu Santo, ha inspirado, en la tradición con T mayúscula, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. La tradición con T mayúscula la entendemos a través de los padres de la Iglesia, de los padres apostólicos, quienes transmitieron verdades, comprendieron verdades que no se encuentran en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia al que él asiste, el magisterio de los papas, el magisterio que en más de 2000 años la Iglesia ha estado dando a nosotros a través del Espíritu Santo. Es cuando el Papa, inspirado por él, asistido por el Espíritu Santo, comprende una verdad. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, es donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En la liturgia, el cristiano puede encontrar en plenitud al Espíritu, es quien actúa, quien hace. Por ejemplo, en la Sagrada Misa, en la Eucaristía, cómo es el Espíritu Santo quien actúa en el sacerdote que es solamente Cristo. Es el Espíritu Santo quien a través de un hombre, que es el sacerdote que conocemos, católico, va a actuar. No es el sacerdote quien convierte nada, no es el sacerdote quien transforma, quien hace que el pan se vuelva carne, que el vino se vuelva sangre. Es el Espíritu Santo quien lo hace así. No es el sacerdote quien perdona, sino es Dios quien perdona a través del Espíritu Santo, quien nos purifica, quien entra en nosotros y quien nos da la gracia necesaria para mantenernos adelante. Y así todos y absolutamente todos los sacramentos. Es el Espíritu Santo quien actúa, quien entra, quien limpia, quien purifica, quien une, quien hace, que convierte. Es el Espíritu Santo. En la oración, en la cual Él intercede por nosotros, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, es el Espíritu quien entra, es el Espíritu quien nos consuela, es el Espíritu quien nos responde, es el Espíritu quien intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los cuales se está edificando la Iglesia, en los carismas de las órdenes, de las congregaciones, de los institutos, de las asociaciones que hacen que la vida de la Iglesia vaya adelante, es quien inspira a los fundadores a hacer, es quien en los ministerios ayuda a poder expresar la palabra de Dios, a poder ayudar en el altar, a poder participar de la obra de Dios, en los signos de la vida apostólica y misionera, en aquellas personas que se entregan a los demás, quien buscan ayudar a los demás, quien buscan convertir a los demás. No son ellos quienes hablan, no son ellos quienes hacen que el pagano se haga cristiano, no son aquellos que mantienen la fe de los humildes, de los sencillos, de los pobres, sino es el Espíritu Santo quien les ayuda, les consuela, les habla por ellos. En el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Él es el Santo Espíritu, es el Espíritu Santo. Él es quien nos va a hacer santos, quien nos vuelve santos, quien nos hace santos. Confiados en Él lograremos la santidad. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel a que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos. El Espíritu Santo es unción. El Espíritu Santo es quien ha ungido a Cristo como el verdadero Mesías y único. El Espíritu Santo está completamente unido al Padre y al Hijo. Es miembro de la Santísima Trinidad. No son dos personas en un Dios, son tres. Y se ha sido revelado en Cristo, nos lo ha sido revelado a lo largo de la Escritura, pero comprendido a través de las palabras de Cristo, que nos ha dado a conocer a la tercera persona de la Santísima Trinidad sin ninguna duda, sin ninguna equivocación, de manera muy clara. Es el Espíritu Santo quien ha actuado y quien ayuda al Hijo en el mundo, y es el que ayuda a que nosotros veamos al Hijo. Conociendo la Sagrada Escritura como Ruaj en hebreo, que se puede traducir como Espíritu, encontramos el nombre que es revelado por primera vez a nuestra Madre Santísima en la Anunciación,
Es el Espíritu Santo quien actuará en ella. Ahí se revela ese Espíritu de Dios, que es santo y perfecto y que hace a las personas santas. Conocemos al Espíritu Santo por varios signos, por varios nombres. Paráclito, que ya lo habíamos dicho, el Consolador, el Abogado, el que intercede, el que está con nosotros, el que nos ilumina y nos hace entender, el que nos consuela. También es conocido por varios signos, por varias formas. El humano intenta comprender ese espíritu, no tiene forma, no tiene ninguna materia, por lo tanto no es difícil de poder ver. Dios permite que el ser humano en el momento de Pentecostés, por ejemplo, pueda ver algo que se acerca para que entiendan lo que está sucediendo. Lo que está obrando en ellos es el Espíritu Santo. Y entonces ahí cada quien va a intentar explicar qué es eso. Cuando Cristo es bautizado, baja el Espíritu Santo, también nos dice la Sagrada Escritura. Y nos va a intentar decir entonces en varias formas, en Pentecostés, durante el Espíritu Santo, cuando es bautizado nuestro Señor. Y baja como forma de paloma, una forma de un ave que se acerca hacia Dios. Baja hacia los 12 apóstoles y hacia nuestra Madre Santísima en forma de fuego, como una lengua de fuego. Son símbolos que la Iglesia, que el ser humano intenta decir. Yo parecía como un fuego, parecía como una paloma. Símbolos de parecía, mas no es. No significa que el Espíritu Santo sea un animal, sea un pájaro. No significa que el Espíritu Santo sea el fuego de Dios, que sea llama real que quemará. Son signos y símbolos a la vez que nos van a ayudar a entender la misión del Espíritu Santo. Podemos encontrar pues el Espíritu como varias formas en el Antiguo Testamento, como un soplo, como aire, como viento, y es por eso que también a veces es simbolizado el Espíritu Santo de esa forma, como un viento, como un aire, como algo que sopla, que pasa, y es también así en nuestra vida es conocido. En el sentido del fuego podemos ver como el que purifica, como el que limpia, como quien destruye el pecado y nos hace santos. También el agua es un símbolo muy importante en el Espíritu Santo, pues es con la materia con la cual funciona y se hace el sacramento del bautismo. También es lo que renueva, la que permite purificar, limpiar nuestro cuerpo del pecado original. La unción, otro símbolo del Espíritu Santo. La unción, pues a través del sacramento de la unción de los enfermos con el óleo, el Espíritu Santo lo simboliza como el purificador, como el que limpia también no solamente nuestros pecados y nuestras enfermedades corporales, es capaz de curarnos, de salvarnos. Es también la forma en la que con el Santo Crisma, con los diferentes óleos y la crismación, y los diferentes óleos que ungen nuestro cuerpo a lo largo de nuestra historia en diferentes sacramentos, como en el sacerdocio, como en la unción de los enfermos, como en el mismo bautismo, nos recuerda la forma en la que los eran ungidos los reyes de Israel, como fue ungido el rey David, para que el Espíritu Santo le hiciera ver, le diera sabiduría, le ayudara a seguir adelante en su misión. La nube y la luz, estos son dos símbolos que son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. La nube que a veces oscurece pero que a la vez ilumina, que hace que el hombre entienda la revelación. La nube la podemos ver, por ejemplo, cuando era un símbolo muy importante del judaísmo de expresar la divinidad, está Dios presente. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar el simbolismo de la nube para expresar que la venida del Espíritu Santo, del que nos hace ver quién es Dios, que nos hace entender que está ahí la presencia de Dios. El sello es un símbolo cercano al de la unción. El Espíritu Santo es quien marca con su sello a los cristianos. Y volvemos a hablar de lo mismo. Es el Espíritu Santo quien va a marcar en los sacramentos, especialmente el bautismo, de la confirmación, del orden sacerdotal, diaconal, del episcopado, conocido como sacramento del orden. La mano, imponiendo las manos. Las manos también son símbolo de la venida del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote impone las manos para la consagración del pan y el vino, que se convierta entonces ya en carne y sangre de nuestro Señor. Recuerda esa también nube, esa oscuridad, es la venida del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo. En la confesión, cuando el sacerdote absuelve, también puede y se recomienda que ponga las manos. En la ordenación sacerdotal se imponen las manos. E incluso también en la oración. En una oración puede el sacerdote imponer las manos para que venga el Espíritu Santo, o el diácono o el obispo. Incluso el dedo es símbolo del Espíritu Santo. Y nos recuerda el evangelista San Lucas: por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. El dedo es la actuación misma del Espíritu Santo en el mundo. Es el dedo de la diestra del Padre.
Es así conocido en el himno de Veni Creator, cuando el Espíritu Santo es invocado, que habla del dedo de la diestra del Padre. El Espíritu Santo va a estar presente en todas las promesas y en todos los cumplimientos de la historia de la humanidad y de la historia de la salvación de los hombres. Lo vamos a encontrar en la creación desde los primeros inicios. Es el Espíritu quien va creando. Dios y el Verbo que empiezan a crear, pero también participa el Espíritu, y es el Espíritu que dice que pasa como el viento y va haciendo lo que el Padre piensa y desea, lo que el Verbo, que es el Hijo, habla y ordena, y el Espíritu Santo quien hace, quien actúa. El Espíritu Santo es el Paráclito, será el que actúe en el mundo, es el que nos hace ver a Cristo, pero también hace que las cosas existan, que las cosas tengan vida. Por eso lo podemos encontrar en la creación, lo encontramos en las teofanías y en la ley. El Espíritu Santo es quien va a hacer que Moisés y Josué sean los cumplimientos de la ley de Dios, les harán ver y entender pedagógicamente ya a partir de Moisés y posteriormente con Josué la historia de la salvación. Comienza pues una pedagogía amplia y de conocimiento de Dios. Dios quiere que ya sea entendido. Ya no va a ser como los primeros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora Dios quiere que le entendamos en plenitud, que empezamos a entender al Padre, y será el Espíritu Santo quien nos haga y nos ilumine, y ilumine en este caso a Moisés con la ley, para que entendamos las cosas que nos alejan de Dios, nos impiden ver a Dios y nos impiden pues recibir al Espíritu Santo y poder entonces ahora sí entender a Dios Padre. Inicia la pedagogía de Dios, las teofanías, las revelaciones de Dios, en este caso de Dios Padre, y que posteriormente vendrán también en el Hijo, en las revelaciones de que el Hijo no es simplemente un hombre, sino es Dios también, en Jesucristo, en su nacimiento con los Reyes Magos, en la abertura del mundo pagano, dándose cuenta de que Él es el verdadero Dios y el Rey del mundo, no solo de Israel. Cuando Dios en las bodas de Caná se revela ya por lo que es Jesucristo como Dios, con ayuda de la Virgen y el Espíritu Santo, todos abren los ojos y se dan cuenta de que aquel no es una persona normal que logra convertir el agua en vino. Es una revelación de Dios. Va a iniciar también una nueva promesa en la nueva alianza y en el exilio de Israel, con la ley de Moisés y con la liberación de Egipto, después con la venida de los reyes y el tumbamiento y la destrucción del reino de Israel, del reino que había constituido Dios a través del rey David, por la infidelidad de ese pueblo que Dios amó y que le cumplió esos caprichos de tener reyes en este mundo y poderosos, como lo fue David, como lo fue Salomón, pero Salomón por sus pecados personales y las del pueblo, promete la división y posteriormente la destrucción totalmente del reino, acabándose así el reino del norte y del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. El pueblo elegido por Dios es desterrado, es exiliado. Ahí el Espíritu Santo también estará presente, en la promesa de la venida del Mesías, del cumplimiento de la unificación de Israel y la unificación de todo el mundo a través de Jerusalén, en la que el mundo se unirá para adorar al verdadero Dios en Jerusalén, en la verdadera Jerusalén, en la Jerusalén celeste. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia no de los hombres sino del Mesías. Todo esto, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante tiempo de las promesas, para preparar la venida de Cristo. Esta es la realidad del corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto, a través de Isaías y los grandes profetas del Antiguo Testamento, con el regreso del pueblo de Israel a su tierra, la tierra prometida que Dios les dio. El mundo judío, el mundo israelita, regresa con una nueva esperanza, con una nueva ilusión revelada por el Espíritu Santo pedagógicamente, revelada por los grandes profetas. La venida del Mesías, la venida total que ya decíamos de la unificación del mundo, la venida de la salvación tan esperada por el pueblo de Israel, será vista en Jesucristo. Y es en esos pobres, entre comillas, que llama el catecismo de la Iglesia Católica, es decir, en los humildes, en los que se abren al Espíritu Santo, en los que quitan su egoísmo, sus egos, sus vanidades, sus soberbias, para lograr que dejar que entre el Espíritu Santo y le entre. No existe el bautismo aún. No es el bautismo quien te purifica
todavía para quitarte el pecado original y poder entender y adentrar en totalidad al Espíritu. Los judíos tienen que abrirse a través de esa pobreza que solamente es humildad, es obediencia, de obediencia a Dios para encontrarse con Él. Pocos judíos lo logran, pocos judíos la entenderán al Espíritu Santo y se adentrarán a Él para poder ver en Jesucristo al Mesías, para poder entender las grandes profecías de los grandes profetas, como Isaías. Ahí, lentamente, entenderán quién es el verdadero Dios, quién es Jesucristo, quién es el Mesías. Hasta el día de hoy algunos no se abren todavía en totalidad a ese Espíritu Santo y por eso no ven en Cristo el verdadero Mesías. Aún hoy hay cristianos bautizados, desgraciadamente, que no se cierran a ese, ya no tienen el pecado original como lo tienen los judíos, sino el cristiano purificado ya tiene la abertura de ese Espíritu. Pobre de aquel que mucho se le dio y poco hizo. Más se le pedirá al que más se le dio, dice Jesucristo. A nosotros los cristianos Dios nos ha dado todo. Nos ha dado el Espíritu Santo en el bautismo y a nosotros los católicos más en la confirmación, que no lo tienen casi ninguna de las demás iglesias cristianas, si no contamos a nuestros hermanos ortodoxos. Las demás mayores denominaciones cristianas no creen en el sacramento de la confirmación, solo en el bautismo, y ahí reciben al Espíritu Santo y pueden entender al Espíritu Santo y a Cristo, por lo tanto. Pero nosotros como católicos cristianos que tenemos en plenitud ese Espíritu, pobre de aquí nosotros, que desviemos esa verdad, que nos alejemos de esa verdad, que desconozcamos la verdad de Cristo por nuestros egoísmos, soberbias, caprichos, intereses, vanidades, soberbias, porque caemos peor y seremos peor castigados y condenados que otro, que un judío, que un musulmán, que un budista, que un taoísta, que él no tenía el Espíritu y por lo tanto le era más difícil entender y comprender al Espíritu. Y qué grandes santos aquellos judíos que en su humildad, en su pobreza, lograron entender ese Espíritu y vieron a Cristo, a Dios, entre ellos y el primero, que se le revelará y lo entenderá a San Pedro y posteriormente a San Pablo, quien creerá en esa revelación, en esa aparición que tuvo personal con Dios, con Jesucristo. Así pues terminamos esta primera parte del Espíritu Santo. Voy a esta misma semana a darles la segunda parte que está como está en el calendario estipulado. Y para no hacerlo muy extenso y muy largo, porque este es un tema muy largo, lo voy a hacer así también. Voy a respetarlo, ya que no pude la semana pasada poder entregarles esta sesión, este capítulo de nuestro catecismo, nuestro curso de catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que ser fieles, tenemos que lograr adentrarnos a ese Espíritu. El Espíritu Santo es el Consolador, es el Paráclito, es el que nos va a adentrar a Dios y nos va a hacer entender a Dios. Nosotros estamos bautizados, nosotros estamos confirmados. Como catequistas estamos intentando enseñar y preparar a nuestros niños y jóvenes hacia los sacramentos para que ellos lo puedan recibir a Dios en totalidad y puedan comprenderle, especialmente aquellos que forman en la confirmación. Tenemos una gran responsabilidad porque no tenemos excusa. No tenemos excusa si yo no entiendo y no puedo comprender. El cristiano necesita ser pobre. Necesita, pues, en otras palabras, ser humilde. Cuando la Sagrada Escritura habla de los pobres, no habla de aquel que no tiene dinero, que vive bajo un puente o que vive de manera sucia o desafortunadamente sin recursos, que vive en la desgracia, sino habla de aquel que es humilde y sencillo en las cosas de Dios, quien abre su corazón a Dios, quien se llena de su amor. Tenemos una gran misión, tenemos una gran responsabilidad, porque si un judío que no ha recibido el Espíritu Santo en su humildad puede encontrarle, puede entender y escuchar el Espíritu Santo, tú y yo, ya lo hemos recibido, ya nos hemos purificado de aquello que nos impedía ver al Espíritu. El Espíritu vive en nosotros, actúa en nosotros, depende solo y exclusivamente de nosotros. No depende de Él ya, depende de nosotros en totalidad. Y somos nosotros que hemos vuelto y regresado después de nuestro bautismo y nuestra confirmación a la soberbia, al cerrarnos, al enojarnos. Por eso es importante no confirmar a lo idiota. Y perdónenme la palabra. No confirmar así nomás por confirmar. El párroco, los catequistas tienen la gran responsabilidad de hacer que el sacramento sea efectivo. Y para que un sacramento sea efectivo,
La persona que va tiene que estar dispuesta a recibirle, porque si no, no va a recibir sacramento. Tendrá un papel, pero no tendrá el sacramento. Dios no entrará, el Espíritu Santo no entrará en aquel joven, en aquella persona que desea supuestamente recibir al Espíritu. Debemos estar conscientes y preparar a nuestros jóvenes y adolescentes y niños a recibir a ese Espíritu, a los que se van a preparar especialmente a la confirmación. Es pues necesario que esos que se van a confirmar en la fe vayan dispuestos totalmente en creer, en abrirse a que el Espíritu entre, porque van a poder entender y se les abrirán los ojos para decir que Cristo es la verdad y es quien hay quien seguir y creer hasta nuestra muerte. Si no, ese joven no tendrá ningún cambio, porque no es brujería los sacramentos, es una disposición del hombre hacia Dios en el que Dios actuará. Si no, el joven seguirá igual, no entenderá nada y tal vez nunca encuentre ese Dios que se le está gritando constantemente por el bautismo. Y hoy la Iglesia, la teología se basa sobre todo en Ricardo de San Víctor, quien siguió a San Agustín y completó su obra. Si Dios es amor, y así nos lo revela San Juan en su Evangelio, en sus cartas, Dios es amor. Se entiende entonces a partir de aquí quién es la Santísima Trinidad y por qué es Santísima Trinidad, porque son tres personas y un solo Dios. El amor es Dios, Él es Dios, pero para que Dios haya sido amor en un universo, en un mundo en el que no había nada más que Él, solo existía Dios, no podríamos hablar de que Dios está hecho es amor. Él es el amor, no es que ame, sino que Él es el amor. Y como siempre digo, de manera que se entienda, aunque no sea teológicamente muy correcto, es como si estuviera hecho de amor. Él es el amor, está compuesto de amor. Es el espíritu auténtico del amor. Por lo tanto, el Padre, quien es la cabeza de esa Santísima Trinidad y es quien actúa en todos y es al que tenemos que llegar, tenía al Hijo. No estaba solo, estaba el Hijo. Y aquí hacemos entonces una cierta dualidad y ya no una trinidad. Entonces estamos viendo dos personas y podemos decir, si el Padre ama al Hijo, en totalidad ya hay amor. Por lo tanto, ya no es necesidad más. Ya el Padre ama al Hijo, por lo tanto ya hay amor. Y cuando no había nada en el universo, no existían los ángeles, no existía el universo, no existía el ser humano, no existía absolutamente nada, Dios ya estaba amando a alguien, ya no necesitaba más. Pero no sería el amor verdadero de Dios, no sería un amor divino, sino sería un amor egoísta. Y Dios no es un amor egoísta. No es un amor egoísta. Esto no es Dios, no es un amor egoísta. ¿Por qué sería un amor egoísta? Porque si el Padre ama al Hijo y le entrega todo su amor, todo lo que es, el Hijo se llenaría de amor y tendría que regresar ese amor a alguien. Al no haber nada, le tendría que regresar ese amor al Padre. Y al regresárselo al Padre, el Padre sabiendo que ese amor se le va a regresar, es un amor más bien entendido de manera aristotélica. Sería más el amor que habla Aristóteles de Dios, que Dios se ama a sí mismo, se ve en un espejo y siempre se está viendo él en un espejo y ya está. Se ve reflejado ahí. Sería lo mismo, sería como verse reflejado en el Hijo, porque sabe que el Hijo le va a amar a él, entonces entre más le ame, más él le va a amar y va a ser algo para él propio, va a ser un amor egoísta. Por lo tanto, no puede haber solamente dos personas en la divinidad de un Dios que es totalmente amor y es amor. Tiene que haber entonces una tercera persona. Y esta tercera persona es conocida y revelada como Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a ser el amor. Y el amor es ser amado por el Espíritu Santo. Y entonces al recibir todo ese amor y él se lo tiene que dar a alguien, se lo regresará al Padre. El Padre ama en totalidad al Hijo. El Hijo ama en totalidad al Espíritu Santo y nos lo envía. Y el Espíritu Santo ama al Padre. Y esa es la Trinidad perfecta en la que tenemos que llegar, a la que tenemos que entender. Pero en el sentido inverso. Teniendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llevará al Hijo, al quien le es recibido ese amor, y con el Hijo nos llevará al Padre, que es donde recibe la plenitud de ese amor. Y esta es la Trinidad, y este sería verdaderamente el amor. Y por eso hablamos de un Dios que es amor, de un Dios que es Trinidad.
para que sea siempre amor, para que esté hecho de amor, para que Dios sea el amor mismo y siempre haya amado aún cuando no había nada en el universo, cuando no había ni universo, cuando no había tiempo ni espacio. Dios estaba en un lugar, no estaba en un lugar, sino en un espacio. Y ahí Dios sin ángeles y sin nada habitaba. Era amor todavía porque había tres personas en ese Dios, y por eso hablamos de un Dios que es tres personas. Que se nos dificulta, y ese es el misterio. Lo comprenderemos cuando estemos allá. Ese es el misterio que vamos a entender cuando estemos allá. Pero por ahora sabemos que es solo un Dios, y para que Dios se haya revelado como amor, y es amor verdadero y auténtico y completo, tienen que ser tres personas. Si fueran solo dos, el Padre y el Hijo, sería un amor egoísta. Un amor de un padre que sabe que ese hijo, entre más amor le dé, más amor le regresará. Entonces no sería amor. Entonces el Padre piensa en el Hijo, que es totalidad del Hijo, que tiene que llevar ese amor, se lo lleva al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que se llena de amor, va y se lo entrega al Padre. El amor siempre regresa. El amor es un círculo, aquí un triángulo. Se le representa por la Trinidad tres partes, tres esquinas, tres puntas. Por lo tanto, siempre se ha simbolizado a Dios Padre como un triángulo y la Trinidad como un triángulo, porque podemos entender las tres personas en un triángulo. Tres personas que se aman y que siempre se están amando. Son amor verdadero, y ese amor quiere ser llevado también a su creación, que ya los vuelve hijos al ser humano. Y es el humano lo que tiene que hacer, haberse hecho el Hijo hombre, haberse encarnado y volverse hombre, un ser humano verdadero, entra la humanidad en la Trinidad. Estamos ahora participando de esa Trinidad, y por eso tenemos que vivir esta procesión completa de amor, esta procesión del Espíritu Santo que es venido al mundo por el Padre y el Hijo, para que nosotros llegar al Padre y al amor y vivir ese amor. El Padre y el Hijo vendrían siendo entonces el amante y el amado. Y ese amante y ese amado hace que nazca el amor, que es el Espíritu Santo. Así se entiende pues la Trinidad, y podemos entender por qué es Él quien nos da el amor, por qué es Él quien nos lleva a Cristo y nos lleva al Padre, por qué necesitamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, lo negamos, no lo vivimos, no tenemos amor. Al no tener amor no podemos llegar al Hijo, y no poder llegar al Hijo es imposible llegar al Padre. Para llegar al Hijo es obligatorio, es esencial, es totalmente necesario el Espíritu Santo. Amar es una palabra que se ha ridicularizado, se ha rebajado, se ha vuelto obsoleta en este mundo, en el cual se rebaja simplemente un sentimiento placentero o algo que siento o vivo. Por eso le hablamos a veces como hormiguitas o mariposas o estrellitas en el estómago, o un acto sexual, o un acto placentero, o un acto de afectividad psicológica, y no más allá. Es espiritual, y es el Espíritu Santo que nos da y nos vive y nos hace vivir ese amor auténtico. Sin el Espíritu Santo no hay amor total, no hay amor completo. Puede haber migas, puede haber pequeñas morusas del amor, y con ese pequeño amor entender al Hijo para llegar al Padre. Pero el católico, el cristiano, tiene totalidad del Espíritu, tiene el amor, y es su responsabilidad, en su libre albedrío, vivir ese amor, entender ese amor, florecer ese amor, que eso se hace en la vida espiritual, y que por eso es esencial la dirección espiritual. Es esencial vivir esa vida espiritual en la oración, en la contemplación, en la meditación, para poder llegar al Hijo. Quien no vive eso, nunca ha llegado a Cristo, ha llegado a ver ante el Hijo, y puede caer por lo tanto en ese caminar ahora a la inversa y al revés. Cuando estemos cayendo hacia el Espíritu Santo hacia el Hijo, del Espíritu Santo hacia el Hijo, será cuando entonces nos quedemos a medio camino y entendamos mal al Hijo, y nos haga quedar estancados en el mundo terrenal sin llegar nunca al Padre, a la vida espiritual, a la plenitud del amor. Para llegar a la plenitud del amor tenemos que estar en la Trinidad, y no solo ni en el Espíritu Santo ni solo en el Hijo, sino en la Trinidad. Necesitamos la Trinidad para vivir en totalidad del amor, y solo es a través del Espíritu Santo y del Hijo para llegar al Padre. Fomentemos pues entonces la Trinidad en nuestra vida, entendamos la Trinidad, defendamos la Trinidad. Es un dogma, es una verdad de fe, es algo auténtico, pues nos hace comprender entonces el verdadero y único amor que hay en el mundo. Dios les bendiga, nos vemos el próximo
en la próxima sesión, esta misma semana, que les enviaré la segunda parte del Espíritu Santo, tal y como está en nuestro calendario. Les recordamos que todos los miércoles a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, todos los miércoles por Facebook Live, en la página de Amoris Mater de Facebook, tenemos en vivo y en directo el grupo de adultos para si tienen dudas, tienen algunos cuestionamientos, quieren decir algo, ahí también resolvemos las dudas. Como les he estado diciendo, si alguien tiene dudas de lo que hemos estado hablando, pueden comunicarse conmigo o a los teléfonos o correo electrónico que les pongo aquí abajo para que las hagan, y no queden con dudas en el aire, sino quede todo claro y quede todo conciso, quede todo bien para poder vivir nuestra fe de verdad y sea entendible para quienes estamos educando en la fe, a nuestros jóvenes o niños o adolescentes de catequesis. Y los sábados estamos teniendo ahora el grupo de jóvenes por Instagram Live, en vivo, en directo también, por Instagram, en la página también de Amoris Mater, pero de Instagram. Ahí estamos teniendo ahora todos los sábados a las 12 de la tarde, hora centro de México, a las 12, estamos teniendo grupos testimoniales, jóvenes de diferentes partes del mundo, españoles, mexicanos y argentinos, contándonos un poco su vida como jóvenes y católicos, jóvenes que viven su fe, creen en su fe y la viven, la expresan en su vida cotidiana, en su vocación o en su universidad, para que los jóvenes también vean que no están solos y no solamente son los únicos que creen o que sí existen jóvenes que creen. Bueno, nos vemos en la próxima sesión, esta misma semana. Dios les bendiga. Muchas gracias.